tardes, hermanos. Nos encontramos reunidos nuevamente en nuestro templo para rendirle culto a nuestro Dios. Hoy domingo 14 de noviembre seguimos en el tiempo del reino y empezamos con el introito que está en el versículo 5. Es el versículo del libro de Juan, capítulo 5, versículo 39. Dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. Continuamos con la oración de invocación. Amoroso Dios, Padre eterno, bendito seas, Señor. Este día nosotros hemos decidido reunirnos para adorarte, para darte gracias, porque tú eres bueno, Señor, porque tu amor excede nuestro entendimiento. Y queremos, Señor, ofrecerte este sencillo culto, Señor, con la participación de nuestro hermano Lemuel Reyes, Señor, quien generosamente desea compartir con nosotros sus investigaciones, sus conocimientos. Aquí estamos, Señor. Sabemos que somos imperfectos, pero queremos darte gracias, Padre, por la buena disposición que hay en nuestro hermano Víctor, Señor, para venir de lejos a ayudarnos a hacer este video, Señor, para compartirlo con nuestros hermanos en casa. Gracias por nuestro hermano Joel, Señor, quien también dispone de su tiempo para adorarte a través de los dones que tú le has dado. Gracias, Señor, por nuestra hermana Lucy, quien hoy nos dirige. Señor, bendícenos a todos. Y te ruego, Señor, que tu bendición vaya también con mis hermanos que no pudieron estar aquí por cuestiones de trabajo. Padre, te rogamos, Señor, que a todos, de todos nosotros, hagas uno solo, como dice tu palabra, para que te honremos, te glorifiquemos como es digno de ti, Padre amado. Gracias te damos por la oportunidad de este nuevo día. Gózate, Señor, alégrate con lo que tu pueblo te tributa. Todo esto, Señor, lo entregamos pidiéndote tu dirección, pidiendo tu bendición, Señor, tu piedad para nosotros que somos imperfectos. Gózate, Señor, alégrate con tu pueblo, porque te amamos, Señor, y a eso hemos venido el día de hoy, a decírtelo, a comprometernos contigo nuevamente. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, nuestro único Salvador, te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Él y en el nombre de tu Espíritu Santo, quien nos guía. Amén. Alabado seas, Padre. Amén. Hermanos, vamos a entonar el himno Alabar al Señor.
Continuamos, hermanos, con la palabra de vida. Vamos a leerla todos, hermanos. Esta está en el libro de Marcos, capítulo 18, versículo del 28 al 34. Es Marcos capítulo 12, versículo del 28 al 34. Amén, hermanos. Dice la palabra: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Amén. Amados hermanas y hermanos, es para nosotros un verdadero placer presentar a nuestro hermano pastor, historiador Lemuel Reyes Santos, quien generosamente ha aceptado acompañarnos este día para compartir sus conocimientos respecto a la Biblia de Lutero. Démosle la bienvenida. Muy bien, bueno, pues muchas gracias por la invitación, hermana Pati. Qué gusto ver la iglesia o el espacio donde usted está. Y bueno, el compromiso era que la tercera exposición la hiciera aquí de manera presencial y por eso estamos, ¿no? Entonces quiero compartirla y ver, no sé si están mejor ahí o mejor allá, para que vean de frente, ¿no? Para que se, no, incluso allá, ¿no? Para que, Aquí estamos. ¿sí? Bueno, ustedes dicen, pero tengo ahí unas fotos con imágenes que, a ver si hacemos acercamiento, que me acostumbré cuando estaba yo allá en Chalco, que yo mismo hacía los zooms, a ver si aquí, por supuesto que Víctor los va a poder hacer muy bien. Bien, entonces agradezco mucho la invitación y justo estamos todavía en plena vísperas, o no, ya un poquito después del evento de la Reforma Protestante. Lo interesante es pensar un poco en el reformador Martín Lutero, pero no solamente en su proyecto de reforma, sino en una de sus Biblias que él tradujo, y tradujo la Biblia completamente al alemán. Bueno, quiero iniciar y vamos a empezar con las diapositivas, con la proyección de las diapositivas. Y el evento, ¿no? Ese es muy importante, recordar el evento. Por eso señalaba que apenas hace poquito, estamos un poquito, 15 días después del evento, que prácticamente hace 504 años, ¿sí? Para ser exactos, el 31 de octubre de 1517 es el evento con el que se conmemora la Reforma Protestante. Ustedes saben cuál es, y es muy sencillo recordarlo, cuando Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de Wittenberg, ¿no? Ese es el evento, 31 de octubre de 1517, Lutero en la puerta de Wittenberg, donde él es el predicador, él es el párroco de esa catedral de Wittenberg, de esta ciudad muy importante en el norte de Alemania. Él clavó sus 95 tesis ahí, pero no solamente es el párroco, saben, tiene otro papel de importancia muy fuerte, y con eso ustedes van a poder decir por qué Lutero avanzó en la Reforma. No solo es el párroco de la mejor catedral de esta ciudad del norte de Alemania,
es también profesor universitario de la mejor universidad de Wittenberg. Es maestro en la Universidad de Wittenberg y es el párroco o el predicador en esta universidad. Y con el evento del 31 de octubre de 1517 se inicia la reforma. Son 95 tesis las que va a clavar en la puerta de Wittenberg. ¿Y en qué consisten? Si alguien de ustedes las ha leído, las ha revisado. Una vez fui a un templo, no metodista, sino creo que era bautista, donde pusieron las 95 tesis de Lutero escritas en todas las paredes. Se los dejo de pie, hasta la 95, de la 1 a la 95. Pues son 95 escritos, 95 textos, oraciones breves, como reacción en contra de la Iglesia Católica oficial de su época, ¿sí? ¿Y qué consiste esta reacción? Había que reaccionar a el estado descompuesto de la Iglesia Católica Romana del siglo XVI, y Lutero reacciona principalmente en contra del papado y en contra de las indulgencias. Precisamente ahí están. ¿Qué son las indulgencias? ¿Qué son las indulgencias? Porque la principal reacción de estas tesis son contra ellas. En el siglo XVI, ¿qué es una indulgencia? Eso voy a tratar de explicar y que ustedes comprendan un poquito qué cosa es. Bueno, la palabra indulgencia es una doctrina extraída de los libros deuterocanónicos, ¿sí? Que Lutero los va a llamar apócrifos. Y a partir de la lectura de estos libros se extrae una doctrina que se llama el purgatorio. En el siglo XVI, que el alma de tu familiar estuviese en el purgatorio te causaba mucha angustia o mucha intriga. Entonces, para liberar el alma del purgatorio era necesario que tú compraras una indulgencia para que quedara indultado, ¿sí? Y es un certificado, ¿sí? Con una firma, ¿no? Un certificado con un sello especial que se podía comprar para conseguir una rebaja del purgatorio. En cuanto la moneda cayera en la caja, se te extendía el certificado y el alma de tu familiar o de tu conocido, o de tu ser querido, se iba directamente al cielo. Entonces, en el siglo XVI se le tiene mucho miedo al purgatorio, pero es un miedo muy fuerte. Para liberar el alma de tu ser querido del purgatorio hay que comprar una indulgencia. Eso es el tema de las indulgencias. Y Lutero reaccionó contra ello, ¿no? Y el objetivo de estas indulgencias, ¿cuál eran? ¿Sabían ustedes? Y ahorita les voy a recomendar a los que están aquí en Ciudad de México. Era construir la Capilla Sixtina de Roma, ¿sí? Esta capilla en el pontificado que está hoy en el Vaticano. El objetivo era, tenemos que, a partir del cobro de estas indulgencias, sacar recursos para construir esta capilla, ¿no? O esta iglesia. Y pueden criticar a Lutero, pues qué codo es Lutero, no quiere cooperar. No, Lutero decía, sí estoy de acuerdo que construyan la iglesia, que construyan la capilla, pero no por el cobro de indulgencias, sino por tu propia voluntad. Entonces, puedes donar para la construcción de esta parroquia por tu propia voluntad, no por el cobro de indulgencias, ¿sí? Todavía actualmente, si hacemos la pregunta, ¿cuándo se quitó la doctrina del purgatorio en Roma? Ya la quitaron. Un buen católico hoy ya no cree en el purgatorio. Si Lutero la está atacando en el siglo XVI, la quitaron apenas en el 2008. Ratzinger, este Papa Benedicto XVI, la quitó. O sea, 500 años después, la doctrina del purgatorio fue absuelta o fue suspendida, cancelada de la Iglesia Católica Romana. Pero Lutero desde 1517 con sus 95 tesis está contrarrestando que cualquiera que quiera cooperar para la construcción de la iglesia, hágalo por su propia voluntad, no por un cobro de indulgencias, porque le tienes miedo al purgatorio, y al pagar tu indulgencia el alma sale liberada de ahí. Entonces, en el 2008 Ratzinger quita ya por primera vez el purgatorio. Entonces, hoy ya no se cree en el purgatorio. Entonces, a veces hay cosas que tardan 500 años, ¿no? Y Lutero se anticipó, imagínense ustedes, 500 años después se quita el purgatorio en Roma. Entonces ya hay una reforma. Lutero hoy ya no pondría sus 95 tesis porque ya no hay purgatorio. Pero bueno, ¿qué más? John Tetzel era un vendedor de indulgencias, un monje dominico que salía a los pueblos de Alemania o a las partes de Europa
a vender indulgencias y se dedicaba a eso, a propagar las indulgencias, la venta de indulgencias para el alma atormentada sea liberada del purgatorio. ¿Qué más? Sí, para Lutero era mejor donar voluntariamente para la construcción de la iglesia y nada más, ¿no? Sí, pasamos a la otra diapositiva que nos va a ir guiando. Bueno, ya lo dije, hay que instruir a los cristianos que aquel que socorre al pobre o ayuda al indigente realiza una obra mayor que si compra una indulgencia, ¿no? Esa es una de las tesis. Si la ponen aquí o revisen de las 95 cuáles gustaría para su templo. Aquel que socorre al pobre hace una obra mejor que el que compra una indulgencia. Y eso es lo que Lutero va a hacer, a contrarrestar las indulgencias. No es fácil. ¿Por qué? Porque tiene todo el aparato católico romano, o sea, se está enfrentando contra algo muy complicado. Sin embargo, va a ir disminuyendo, no solo por él, ahorita nos vamos a dar cuenta quién lo va a apoyar. Como es maestro de la universidad, los primeros en apoyarlo, ¿quiénes son? Sus alumnos, ¿sí? Y como es párroco, de lunes a viernes es maestro en la universidad, el domingo es párroco en la iglesia, pues toda su iglesia. Entonces ya va a tener seguidores, tanto intelectuales en la universidad como gente interesante del pueblo de Wittenberg, políticos, entre ellos el príncipe de Sajonia, Federico el Sabio, que es el príncipe que tiene a cargo la administración en Wittenberg, lo va a apoyar fuertemente y dice Lutero, pues tú eres el maestro y nosotros te vamos a apoyar en estas ideas nuevas que tienes de tratar de reformar la iglesia, tratar de reformar. Además hay cosas que nos convienen, vamos a ver qué cosas les convienen al príncipe de Alemania. Seguimos. Vean por qué lo va a apoyar, porque dice, hay cosas que sí nos convienen, la que sigue, y entre ellas está, la que sigue, entre ellas está, bueno, podemos ir un poquito más adelante, ese texto, ¿sí? Ahorita volvemos. A la nobleza cristiana de la nación alemana, es un libro que Lutero hizo en 1520. En el cual se propuso separar el reino espiritual del reino secular. ¿Y eso qué cosa es? Sí, dice Lutero, en este libro que él hizo en 1520, dirigido a la nobleza, ¿sí?, a los reyes, a los príncipes de la nación alemana, tenemos que separar el reino espiritual del reino secular. Y como lo dice ahí, ya que el estado clerical estaba por encima del secular y por eso era intocable, ¿no? Cuando se les quiere corregir con la Biblia dicen que el Papa es el único que puede interpretarla, y cuando se pide un concilio para analizar los problemas de la iglesia, responde que solo el Papa puede convocarlo. Entonces, a los nobles, a los príncipes, a los políticos de Wittenberg de aquella época dice, si tú nos quitas a Roma de encima, nos vamos a separar, ¿sí? O sea, perfecto, a nosotros nos superconviene que nosotros nos dediquemos a administrar la política de Roma y el reino espiritual que administra la iglesia, porque ¿cómo está conformada políticamente Alemania? Es el reino de la iglesia por encima del reino de los nobles. Entonces, reino secular y reino espiritual es lo que Lutero trabaja, y el príncipe Federico de Sajonia sí nos conviene mucho, porque así nosotros tenemos control sobre Alemania sin darle cuentas al Papa. Cuando está unido el reino secular y el reino espiritual, a quien le damos cuentas es al Papa. Aquí no. En esta estructura, reino espiritual y reino secular, no tenemos ya por qué darle cuentas al Papa y nos lo quitamos de encima. ¿Qué más? Los diezmos que mandamos a Alemania, que mandamos a Roma, se van a quedar aquí en Alemania. ¿Qué más? Otras de las conveniencias, ¿no? Bueno, todo el territorio alemán se está separando de Roma. Se está separando. Y van a apoyar a Lutero bastante, ¿no? Bien, estas indulgencias y estas obras, por ejemplo, la siguiente obra que Lutero va a hacer, más vamos a ver, la cautividad babilónica de la iglesia, donde reduce los 7 sacramentos, los reduce a 3. ¿Cuántos tienen los metodistas? 2. Pues aquí eran 3, bautismo, santa cena y confesión. 3 sacramentos, ¿no? Los metodistas tienen 2, igual que los presbiterianos, por supuesto. Y en estos 3 hay algo que quiero puntualizar. Este libro, La cautividad babilónica de la iglesia, es una joya muy bella para entender por qué los católicos tienen 7 sacramentos y nosotros los protestantes 2, ¿no?
hoy en el siglo XX, uno de los ataques que él tiene es contra la Eucaristía, la Santa Cena. A los romanos dice, los romanos no nos dan el vino. Si ustedes van el domingo a misa, ¿qué les dan nada más? La hostia y ya. No nos dan vino. Y esta Eucaristía, esta Santa Cena es incompleta, porque tienen que dar vino y pan. A partir de Lutero, todas las iglesias protestantes dan vino y pan. Todas las iglesias católicas hasta hoy en día siguen dando solo pan, solo en la hostia. Pero hay una respuesta de los católicos, muy inteligente de los católicos. ¿Saben qué le dicen a Lutero? No, porque la hostia es el cuerpo de Cristo. Automáticamente, si la hostia es el cuerpo, ahí está su sangre. En el pan, en la hostia, ya está el vino. ¿Qué opinan ustedes de esa respuesta? Por eso no es necesario dar vino, los católicos, porque ya está en el cuerpo. Punto. Y Lutero no va a aceptar. Tenemos que darles vino y tenemos que darles pan. Por eso cuando se preguntan por qué los católicos no dan vino, ya está en la hostia, que es el cuerpo de Cristo. Los protestantes a partir de Lutero sí damos vino. Y es una discusión que él va a tener en este libro, La cautividad babilónica de la iglesia. Bien, ante todas estas situaciones está haciendo mucho ruido Lutero, ¿no? Y vamos un poquito atrás. ¿Cuál es el problema? Dice, el cardenal Cayetano, hacia atrás, más atrás, el cardenal Cayetano, hacia adelante, ahí está, escribió inmediatamente al elector, Federico el Sabio de Sajonia: oye, Lutero, el monje que tienes ahí y el maestro de la Universidad de Wittenberg, nos está haciendo mucho ruido y nos está atacando a la iglesia, ¿no? ¿Sí? Hay que sacarlo de Sajonia y hay que tratar de hacerle un juicio, ¿no? A ver si invitarlo a retractarse. El cardenal Cayetano. Wittenberg tiene un cardenal. ¿Se acuerdan ustedes cómo se llama el cardenal de aquí de México? El más conocido, el ex cardenal Norberto Rivera. Es lo mismo. El Cayetano es el cardenal de Wittenberg en aquella época, y le dice: oye, ¿qué le está pasando a tu monje, a Lutero? Entréganoslo para que le hagamos un juicio. ¿Sí? Está atacando a Roma en los sacramentos, a las indulgencias. Está atacando también, ¿qué otra cosa está atacando? Está separando a la nobleza secular de la nobleza espiritual, del reino espiritual. Por lo tanto, vamos a llamarlo a juicio a ver si se retracta, y lo vamos a tener. ¿Y qué dijo Federico de Sajonia? Sí, te lo presto, vamos a hacer que Lutero vaya a juicio. ¿Pero dónde? En Alemania. O sea, no va a ir a Roma Lutero. Está bien, vamos a enjuiciarlo. Como príncipe que soy de Sajonia, Federico, el político de la época, dice: Lutero va a ser llevado a juicio, pero en Alemania. Pues si lo llevo a Roma, ¿qué le puede pasar? Lo queman en la hoguera. Entonces vamos a prestarte a Lutero para que lo enjuicies, pero en Alemania. Y lo van a llevar a un pueblo de aquella época que se llama Worms, ¿no? La dieta de Worms. Y una dieta es una reunión, ahora sí lo que sigue, de autoridades políticas y religiosas. ¿Sí? Ahí está, ahí con eso. Entonces, en esta dieta de Worms va a estar presente Carlos I o Carlos V. ¿Sí? El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Cómo está organizada políticamente Europa en el siglo XVI? Tiene un emperador, ¿no?, que es nombrado por el Papa, y en este caso se llama Carlos V, como el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, pero también como rey de España se llama Carlos I, entonces tiene muchísimo poder. Vean todo el poder que tiene. Dice: a mí no me conviene que Lutero, con su reino espiritual y reino secular, me separe a Alemania de Roma. Yo quiero tener a Alemania, a los germánicos, en mi Sacro Imperio Romano Germánico. Si Lutero sigue avanzando con sus ideas, va a separar a Alemania de Roma. Hay que citarlo, hay que llamarlo a que se retracte, hay que invitarlo a un juicio. Y el propio emperador, ¿no? ¿Sí? El propio emperador va a citar a Lutero en la dieta de Worms, ¿no? ¿Y qué más? Bueno, ¿qué pasa en este encuentro? ¿Sí? Se dan cita en Worms. Allí va a estar el emperador Carlos V, Carlos I como rey de España, y se da cita a Lutero, y cara a cara. En Alemania, si lo mando a Roma, posiblemente no vuelva. Y precisamente va a ser entrevistado por un teólogo que se llama John Eck o Juan Eck,
y va a entrevistar a Lutero. Mira, aquí en esta mesa están todos tus libros, las 95 tesis a la nobleza cristiana de la nación alemana, la cautividad babilónica de la iglesia y la libertad cristiana. 4 libros tuyos. ¿Los reconoces? ¿Y qué dice Lutero? Son tus libros que han infectado a Alemania, que están intentando separar a Alemania de Roma, reducir los sacramentos a 3 de 7 que son. ¿Los reconoces y te retractas, te arrepientes de haberlos escrito? ¿Qué contesta Lutero? Ahí hay una respuesta, ¿no? Para Lutero, el justo por la fe vivirá. Cristo nos hace justos y nos salva, y no por el pago de indulgencias. La respuesta de Lutero va a ser muy sencilla. Le dan un día, dice, vete a dormir y te damos un día para que frente al emperador, frente al dueño del mundo, tú contestes, ¿no? Para esto Carlos V, ya lo he mencionado en otras ocasiones, ya es dueño, está a punto de ser dueño de Nueva España, ¿no? 1521 cae el Imperio Azteca y Nueva España va a ser parte del territorio de España. Y entonces el virreinato de la Nueva España, el virreinato de Perú y hasta Filipinas van a ser parte de Carlos V o de Carlos I como rey de España. Entonces, retractarte es difícil, ¿no? Dices, voy a estar junto al emperador, junto al dueño del mundo, y voy a decirle que no, me voy a retractar, ¿no? ¿Qué hace Lutero al otro día? Ya se despierta y dice, yo he escrito estos libros, escribí contra el papado, contra los abusos del papado y de la iglesia, y no me voy a retractar, y que Dios me ayude. Es la conclusión que Lutero tiene frente al emperador. A ver, otra diapositiva que nos pueda iluminar, la que sigue. Ajá, la que sigue, ya hablamos de la libertad cristiana. ¿Sí? Claro, un poquito atrás, ¿no? Un poquito atrás. La recepción, estas 4 obras que él escribió, la recepción en Europa es, como ya hay imprenta, desde 1454 ya hay imprenta con Gutenberg, pues la recepción es bastante aceptable y la gente comienza a leer, más allá de sus alumnos universitarios, de los nobles de Wittenberg y los intelectuales de Alemania, comienzan a leer a Lutero y dicen, oye, qué interesante proyecto, y por supuesto que sí lo apoyamos. Entonces, esta recepción en muchísima gente preocupaba al emperador y al cardenal Cayetano, ¿no? Lo preocupó bastante, ¿no? Y el 3 de enero de 1521, el Papa León X excomulgó a Lutero por medio de una bula papal. Vamos a excomulgarlo de la Iglesia Católica Romana. Lutero se convierte en enemigo del imperio, ¿sí? Se queman varios libros de él, etc. Y ahora sí, en la diapositiva que sigue, estábamos señalando lo que ya señalé, ¿no? Y ¿qué otra cosa? Bueno, podemos seguir con la que sigue, porque no tiene tanto caso. Igual, hasta ahí, quizá. El regreso. Nos quedamos que Lutero se está retractando, no se retractó. Dice, mi conciencia se somete a la Sagrada Escritura y que Dios me ayude. Eso es bastante interesante. Podemos regresar con esta, la diapositiva anterior, la de abajo. Mi conciencia está cautivada por la palabra de Dios. No puedo ni quiero retractarme de nada, puesto que no es prudente ir contra la conciencia, que Dios me ayude, ¿no? Un principio protestante. Los protestantes cautivados por la Sagrada Escritura, no podemos vender nuestra conciencia fácilmente a otros, ¿no? O que nuestra conciencia nos dicta eso y no podemos ir en contra de ella. Creo que nos ha pasado esto que vivió Lutero, nos ha pasado muchas veces a nosotros. Pero tenemos 2 opciones: vender nuestra conciencia al mejor postor, o decir no me voy a retractar porque mi conciencia está persuadida por la Sagrada Escritura y no voy a poder permitirme ir contra ella, ¿sí? 2 opciones tenemos: vender tu conciencia o decir no, porque no puedo ir contra la conciencia. ¿Realmente se puede ir contra la conciencia? Es un tema. Lutero estaba en riesgo de ser llevado a la hoguera, de ser encarcelado, todo lo que pudo pasar. Le dicen, ni modo, si eso me va a pasar, pero no puedo ir contra lo que me dicta la conciencia. Entonces, consejo número 1, los protestantes le hacemos caso a la conciencia, ¿no? Todo el tiempo. Esto ya no está funcionando, la conciencia me dice que no, esto está mal, la conciencia me dice que está mal, y tengo que hacerle caso a ello. Y Lutero le hizo caso a su conciencia para seguir el camino que Dios le dictaba o que Dios le marcaba.
En el regreso, ¿sí? Ahora sí vamos al regreso. El regreso de Worms a Wittenberg. Lutero fue secuestrado según el plan de Federico Elector de Sajonia, el príncipe de Sajonia. Le dijo: vamos a orquestar un plan, a simular que te secuestramos y te voy a llevar a uno de mis castillos en Bad Burgo, un castillo muy bonito. ¿Para qué? Para que se calmen las aguas, no sea que te vayan a venir a secuestrar, te vayan a mandar el ejército, el emperador Carlos V, o que el cardenal Cayetano quiera quemarte y matarte. Entonces, de regreso vamos a simular que te secuestraron, que estás desaparecido y no vas a volver a Wittenberg. ¿Qué dice Lutero? Pero si yo soy el predicador en Wittenberg y soy el maestro universitario, ¿cómo me dices eso? Ni modo, vamos a esconderte un par de meses en Bad Burgo. Ahí empieza el tema que quiero presentar. ¿Qué va a hacer en Bad Burgo Lutero? Bueno, pues mientras estoy aquí, para no aburrirme, ¿qué hago? Pues voy a traducir la Biblia en el castillo de Bad Burgo, ¿sí? Ahí lo mandaron a encerrar a Bad Burgo. En este castillo va a tener todas las atenciones. Déjate crecer la barba para que no te reconozcan y te cambiamos de nombre. Le pusieron Jorge a Lutero. Y dice Lutero: pues mientras me voy a poner, vean la película esta de Eric Till, ¿no?, sobre Lutero. Me voy a poner a traducir la Biblia al alemán, porque solo está pequeños fragmentos de la Biblia al alemán, el Nuevo Testamento, partes del Antiguo, pero no son traducciones directas del hebreo y el griego, son traducciones del latín. Entonces yo voy a traducir la Biblia completamente de los idiomas originales, es lo que dice Lutero, y voy a trabajar en este proyecto de traducción, y voy a trabajar por ahí, y voy a sacar una Biblia en alemán. Entonces, mientras está en Bad Burgo, como para no aburrirse, vamos a hacer la traducción de la Biblia. Y vean ustedes, sigamos, ¿qué va a pasar ahí? En su ausencia, bueno, ahí está bien. En su ausencia, todo el mundo espera que Lutero llegue a Wittenberg, ¿no? Sus alumnos, los otros párrocos, las iglesias, el príncipe de Alemania. ¿Cómo le fue en Worms? No sabemos. Esperemos que bien y esperemos que vuelva. Sorpresa, solo llegan los que llevaban el carro, el caballo, esta carreta de caballos con él. Y muy tristes, dice, pues desapareció Lutero, ¿no? Lo secuestraron. Todo el mundo dio por perdido a Lutero. Y en su ausencia en Wittenberg, Alemania, ¿cómo vamos a organizar Alemania? ¿Cómo vamos a organizar la iglesia? ¿Sí? A ver, yo les pongo un ejemplo, ¿no? La ausencia de pastores en un lugar, ¿no? Desaparecieron los pastores. ¿Cómo vamos a organizar la iglesia? Y hay tres opciones. Tenemos tres opciones de organizar la iglesia. Y las tres posturas. Vean la primera. Felipe Melanchthon, que es uno de los discípulos de Lutero y un erudito en griego, experto en griego, también profesor en la Universidad de Wittenberg, dice: hay que organizar la iglesia teológicamente, ¿no? Con mentalidad teológica, y escribe una obra que se llama Los Loci Comunes, ¿no? Un tratado de teología luterana para la iglesia. Que la iglesia de Wittenberg, de esta comunidad alemana, se organiza con nivel y perfil teológico. Tomás Münzer y sus seguidores señalaban que habían recibido revelación directa de Dios y que había que atenerse literalmente a los mandatos de la Biblia. El establecimiento de un reino de 1000 años aquí en la tierra, apocalípticamente. Su rechazo al bautismo de los hijos. Le llamaban los abecedarianos. No necesitan ver las escrituras porque Dios los ilumina. Otra forma. ¿Sí? Llevamos una, organizar la iglesia con perfil teológico. 2, organizar la iglesia con lo que Dios nos dicta en la noche. ¿Cuál les gusta más? Y hay 3, vamos a la tercera diapositiva. Como Lutero no está, organizar de manera radical los anabaptistas, rebautizar. Karlstadt, un maestro de Lutero, señaló que había que hacer efectivas las reformas iniciadas por Lutero. Con otros estudiantes iniciaron a derribar imágenes de la iglesia, quemaron algunas y quitaron las cruces. Otro estilo. Ya que Lutero no está, Alemania, hay que radicalizarnos para que se vuelva protestante. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Un ejemplo: vamos a protestantizar México, un país que es un elefante católico ante una pulga protestante evangélica. Va a haber radicales que te van a decir ¿qué hay que hacer? Pues hay que meternos a sus templos, derribar todas sus imágenes, quemarlas, sacarles el órgano a la calle y quemarlo. Son los radicales.
no harás imagen delante de mí. ¿Qué vamos a hacer con esas imágenes de la Iglesia Católica Romana? Quemarlas. Ahí está, una postura. Esa es una postura. Ser radical. ¿Qué más? Si se quieren volver protestantes, que se rebauticen. No vamos a aceptar su bautismo. ¿Rebautizan los metodistas? ¿Aceptan el bautismo de un católico? Sí, porque está hecho en el nombre del Padre, Sí, del muy bien. Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, entonces aquí había una idea que su bautismo no sirve. Hay que hacer una rebautización en ellos. Y tres, las sintetizo. La primera es: organicemos la iglesia con mentalidad teológica, con perfil teológico a partir de Melanchthon. La segunda es: organicemos la iglesia con lo que Dios nos dicta en la noche. No es necesario leer la Biblia, y si hay que leerla, hay que hacerlo literalmente. ¿Sí? Por ejemplo, ellos encontraban en la Biblia que solo Jesús era el Señor y no Federico el Sabio de Sajonia, ¿no? Entonces, no un humano, solo Jesús es el Señor. Y el tercer estilo es: radicalicémonos, protestanticemos Alemania, volviéndonos totalmente anticatólicos. Totalmente anticatólicos. Quememos imágenes, quememos esto, quememos todo lo demás. Los tres estilos. ¿Cuál va a ganar? Bueno, va a haber una guerra entre los tres. Va a haber una discusión muy fuerte de esos estilos, ¿sí? Esos estilos siguen hasta hoy en día en la mentalidad de evangélica de México. ¿Cómo vamos a protestantizar al católico? Pues estos tres estilos persisten hasta el día de hoy, ¿estamos de acuerdo? Y hay discusiones, y hay debates, y hay grandes temas, grandes peleas. Seguimos con la idea de personas que educan la iglesia con lo que soñaron anoche, ¿no? Y triunfan y hacen iglesias grandísimas. Dios nos reveló esto, ¿no? Y seguimos con la idea de fuertes anticatolicismos, y seguimos con iglesias con mentalidad teológica como estas. Entonces, esas tres formas de ser cristiano protestante evangélico persisten hasta el día de hoy. Bueno, ¿cuál les gustaría más a ustedes? Imagínense, ¿sí? Tal vez Víctor y Joel se llaman. No, pues nosotros queremos un pastor que nos diga: anoche soñamos que te va a pasar esto. No, Joel, la visión del Señor. Sería más fácil, ¿no? Es que no quieren leer la Biblia, pues solamente con lo que soñaron, ¿sí? No quieren leer la Biblia, esa es la más fácil. Entonces, bueno, pero en este momento no hay Biblia, ¿no? Lutero apenas la está traduciendo y se encerró en Batburgo para traducirla. Y vamos a ver cómo le va con la Biblia. Vamos con la siguiente diapositiva. Bueno, las Biblias en alemán, antes de la traducción de Lutero, las poquitas que hay, ¿cuántas son y cuánto cuestan? Es muy difícil que tú tuvieses una en casa en estas épocas. Pero antes de la de Lutero, vean las que hay. La Biblia de Mantelín, publicada en Estrasburgo, 1466, ¿sí? Pero es una traducción de latín al alemán, no del hebreo y el griego, que son los idiomas originales. Biblia Seiner de Augsburgo, 1475, Biblia Coverger de 1483, Biblia de Colonia, 1478, y la que sigue, sigamos poniendo ahí las diapositivas. Y la Biblia en lengua vernácula de la Biblia de Zurich de Zwinglio, Ulrico Zwinglio, un traductor de la Biblia, padre de la tradición reformada. Calvino va a depender mucho de él. Él es el primer traductor de una Biblia completa al alemán, pero al alemán de Zurich, Suiza. Es esta de 1531. No es el mismo alemán que el de la tierra de Lutero, de Wittenberg, el norte de Alemania, no es exactamente el mismo. Y esta Biblia se anticipa a la de Lutero, pero no es exactamente el mismo alemán. Entonces ya hay algo, ¿no? Ya hay texto en alemán, palabra de Dios en alemán, pero falta la obra maestra, que es la de Lutero, y esa es la que vamos a tratar de exponer en esta breve introducción o larga introducción que me aventé antes de pasar a la Biblia. Vamos a la que sigue. Y por fin va a venir esta cuestión que Lutero fue llevado al castillo de Wittenberg en 1522. Está traduciendo el Nuevo Testamento. ¿Saben cuánto se tardó? 11 semanas. Qué bárbaro, rapidísimo. ¿Están cerrados? No hay distracciones de internet, ¿no? Para nosotros es imposible hoy, o en 11 semanas hacer un libro, pues, con tanta distracción hoy de internet, es imposible. ¿Quién la revisó? Felipe Melanchthon la revisó. El erudito en griego la revisó. Y luego, ¿en qué Nuevo Testamento se apoyó? Eso es interesante. Usó el Nuevo Testamento
en griego de Erasmo de Rotterdam. ¿Quién era Erasmo de Rotterdam? Erasmo de Rotterdam era un erudito, un humanista holandés, que hizo un Nuevo Testamento en griego, porque el Nuevo Testamento originalmente se escribió en griego. Él tenía en una colección de lo que se llama rollos, pergaminos y papiros del Nuevo Testamento en griego, y dice, ahora voy a hacer uno en papel, e hizo un Nuevo Testamento en griego y se editó. Es el que circulaba en Europa en esta época, en 1519. En ese Nuevo Testamento en griego de Erasmo se apoyó Lutero para traducir la Biblia al alemán, Casiodoro de Reina para traducir la Biblia al español en 1569, Robertstien para traducir la Biblia al francés en 1553. Dependieron del Nuevo Testamento en griego de Erasmo para hacer sus traducciones. Es un Nuevo Testamento muy bello. Y por supuesto Lutero, fue fácil, ¿no? ¿Qué necesito para traducir la Biblia en alemán? Un texto en griego. Pásame el Nuevo Testamento de Erasmo, pásamelo, y yo lo voy a pasar al alemán. Pero con eso Lutero se está convirtiendo en el padre de la lengua germánica, ¿sí? Con la traducción de su Biblia. Seguimos con la siguiente diapositiva. Ok, cuando ya la terminó, en 1522 termina el Nuevo Testamento, en 1534 el Antiguo Testamento. Cuando ya la terminó, necesitamos a alguien que la ilustre, ¿no? Y ahí está, por ejemplo, Federico el Sabio. Tenía un retratista que se llama Lucas Cranach el Viejo, y lo llamó a Wittenberg. Te necesito aquí en Wittenberg, ¿no? También está Durero, otro retratista, un pintor del siglo XVI. Necesito que estés aquí en Wittenberg porque como príncipe que soy, necesito tomarme fotos. ¿Y cómo se tomaban las fotos en la antigüedad? Con pintura y con pincel, ¿no? Dice, al mismo tiempo necesito que ilustres la Biblia de Lutero. Entonces, en Wittenberg hay un tallercito grande, enorme, de un pintor que se llama Lucas Cranach, para que va a retratar a Federico de Sajonia. ¿Cómo lo va a retratar? Imagínense ustedes, si tú dices, no hay fotografía, necesito un retratista. Me voy a ir de deporte. ¿Cuál era el deporte de aquella época? ¿No era el fútbol? ¿Cuál era? Tomar tu caballo e irte a cazar jabalí. Dice, necesito que me retrates cazando jabalí. ¿Cómo le haría el pintor? Vamos a ver algunas imágenes. Pues Lucas Cranach es el retratista de Federico de Sajonia, y lo va a retratar, y dice, necesito que también retrates a Lutero y que ilustres su Biblia, la Biblia que él tradujo al alemán. Necesito que tú la ilustres, por eso es una Biblia ilustrada. Vamos para allá. Ahí está Federico III de Sajonia, el príncipe elector, el que orquestó el plan para defender a Lutero secuestrándolo. No lo dejó ir a Roma, sino júzguenlo en Wittenberg, aquí en Alemania, ¿no? Entonces lo protegió. Ahí está retratado por Lucas Cranach. La siguiente, Lutero. Por eso podemos saber cómo era Lutero, porque Lucas Cranach, el pintor que está allí en Wittenberg, lo retrató, ¿sí? Era gordito, ¿no? No era delgado, etcétera. Ahí está Lutero retratado por Lucas Cranach. Y ahora el proyecto más difícil, ¿cuál es? Vas a ilustrar la Biblia de Lutero. Ya la tenemos en las manos. No había Biblia completa en alemán. Esta es la primera Biblia completa en alemán, directamente del griego y del hebreo, y te va a tocar ilustrarla. ¿Y saben qué hizo Lucas Cranach? A ver, pasamos a la que sigue. ¿Saben qué hizo? Imagínense que ahí está el taller de Lucas Cranach, que es el pintor, pero necesitamos un equipo muy grande, ¿no? Necesitamos que me mandes a Joel, que me mandes a Víctor al taller para que me echen la mano, a la hermana Patti, a la hermana, porque es un proyecto muy grande y vamos a ilustrar una Biblia. Entonces vamos a necesitar personal y que me ayuden, ayudantes para ilustrarlo, porque su personal que él tenía en su taller era insuficiente, ¿no? Para la Biblia de Lutero hay que ilustrarla completamente. ¿Y qué hay que hacer? Bueno, contratemos personal. Todo personal recientemente contratado. Primero, ¿qué tiene que hacer el personal? Leer la Biblia de Lutero. Lo primero que los puso a hacer es primera capacidad. Te vas a leer todo el Nuevo Testamento, o sea, 27 libros del Nuevo Testamento en el nuevo alemán de Lutero. Los vas a leer para que después me ayudes a ilustrar, ¿no? Exacto. La capacitación primaria fue
la lectura. No voy a permitir que nadie intente pintar conmigo la Biblia de Lutero si previamente no la lee, ¿sí? La primera chamba es esa, ¿no? Entonces podemos decir que eran asistentes, para empezar, que les gustaba leer, ¿no? Porque si tú tienes una chamba donde no te gusta leer, pues no es para ti, ¿sí me entiendes? Ese trabajo no es para todos, aburre, o es pesado, o cansa, y tiene que ser alguien, asistentes que les gusta leer, y el Nuevo Testamento de Lutero en alemán, lo vamos a leer. Y luego, sobre tablillas, vamos a ir haciendo los marcos, y después la imprenta se va a encargar de imprimir las imágenes. Vamos a ver la primera, vamos a tratar de disfrutarla. Por supuesto, si traigo facsímil, allá está, copia del original. Mateo, si hacemos acercamiento de zoom, tiene un ángel, ¿no? Vamos a poner el ángel. Mateo fue pintado con un ángel, ¿sí? ¿No se puede? A ver, allá está el angelito, está de aquel lado. Si no se puede, ni modo, ¿no? Allá está el ángel, y fue representado con un ángel. Abajo está el texto en alemán y arriba está la imagen. Exacto. Miren, imagen de Lucas Cranach con todo su taller y su equipo, y abajo el texto en alemán, ¿sí? Muy bien, muy buen acercamiento, ¿no? Ahí está el facsímil para que ustedes la puedan tener. ¿Por qué? Porque para Lutero y los protestantes de Alemania, dice, no todo el mundo sabe leer, necesitamos la imagen que ilustre al pueblo en la fe. Ese es el principio católico romano también, que las imágenes sean para ilustrar la fe, no para adorarlas, ¿sí? El gran peligro, ¿cuál fue? Que terminaron adorándolas, ¿sí? Las imágenes deben ilustrar al pueblo, analfabeta, que no sabe leer, que no sabe escribir, pero saben ilustrarlas. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Cuándo se acabó el analfabetismo en México? No se ha acabado, ¿no? Deberíamos seguir dependiendo de la ilustración. Pero es una Biblia muy bonita, porque dice, no todos los alemanes saben leer, por lo tanto ya está ilustrada. Texto en alemán, ahí está el texto en alemán, y la ilustración. Seguimos más adelante. Se parece a mucha gente contemporáneamente que te dicen, a mí no me gusta leer libros solo si los libros traen dibujitos, ¿sí o no? Si los libros traen dibujitos, entonces sí leo, si no, no. Entonces que se compren la Biblia de Lutero, ¿no? ¿Ya? Bueno, hay una Biblia que es la de Lutero, que te puedes comprar, que está ilustrada, ya que trae dibujitos, ahí puedes leer. Seguimos. ¿Qué dice? A Marcos con un león. ¿Podemos acercar el león? Texto abajo en alemán. Texto abajo en alemán y arriba el león. Arriba también sale, ahí está el león. A Marcos lo ilustró con un león. El Espíritu Santo como paloma arriba de él, ¿ya vieron? Sí, qué interesante. ¿El león qué representa? Ahorita vamos para allá. Después de lo que acabamos los 4 evangelistas, vamos para allá un poquito, ¿no? Seguimos. El toro, el evangelista Lucas con el toro, y ahí está el toro, y Jesús allá en la cruz, ¿no? Lucas. Por eso el pintor se llama Lucas Cranach, porque el santo de los artistas plásticos, de los pintores, se llama Lucas. Se cree que el evangelista fue médico y fue pintor. Seguimos, y ahorita al final el toro, y luego seguimos con el águila. Juan con un águila. Allá está Juan con un águila. Bueno, esta pregunta de qué simbolizan los 4 grandes evangelistas con sus imágenes viene de una tradición que se llama el Greco, desde el siglo XIII, XI más o menos. Un artista plástico ya había representado los 4 evangelistas de esta manera. Ojo. Y lo que hace Lucas Cranach como un artista insertado en la tradición, dice, voy a respetar la tradición y los voy a representar igual. Bueno, estas cuatro imágenes están en Apocalipsis, ¿no? El león, el águila, el toro y el... Están, si tú vas allá, tienen muchísimos símbolos, muchísimas significaciones, ¿no? Pero en el texto bíblico el león de la tribu de Judá es positivo, no vayamos a interpretarlo como león rugiente, no como anda, no, sino el león de la tribu de Judá. Está haciendo un símil, una figura del Antiguo Testamento, ¿no? Que el poder de Dios es fuerte como el de león, etc. El del águila, ¿no? Que
El águila tiene un símbolo muy especial también en la Biblia, para incluso la tradición del Antiguo Testamento, ¿no? Que tendremos fuerzas como las del águila, volaremos como las águilas, vista como el águila. El toro, ¿no? Los animales domésticos, que también son una bendición del Señor para la vida y para tenerlos presentes. Muy bien, seguimos. Hay más, lo que sigue va a ser más sencillo. ¿Cuál es el símbolo que usa la tradición artística para representar al apóstol San Pablo? ¿Cuál es el símbolo? Por ejemplo, si ustedes se paran frente a un convento y ven los nichos, aquí está San Pablo y aquí está San Pedro, ¿cómo se dan cuenta quién es quién? Y vean Lucas Cranach, fiel a la tradición. Si ven, a ver, acercamos la imagen y ustedes se van a dar cuenta qué es lo que más sobresale. Está a la derecha, las espadas, ¿ya las ven? Las espadas, allá están. ¿Puedes acercarlas más? No. Las espadas. Porque a San Pablo se le representa con las espadas. Son como la palabra de Dios que tiene filo para cortar el mal. Entonces, miren, la epístola de los Romanos, sí, la epístola de los Romanos simboliza la espada, sí. Todas las epístolas de Pablo, en la imagen que sigue, ¿ya viste la espada? Ahí está la espada, ¿sí? 1 y 2 de Corintios, la que sigue. Gálatas, la espada, aunque la imagen cambia, está la espada. Seguimos. Colosenses, hay espada. Seguimos. Mira, ahí están las espadas. Seguimos. Timoteo, espada. ¿Tiene que ver algo con que esté acostada? No precisamente. Pues, posiblemente sí, pero ya depende. Ahora sí que tu fenomenología de la percepción. Claro, fíjense, por eso esta parte de las imágenes es una conferencia que la hacemos entre todos, porque entre todos sacamos conclusiones. ¿Qué más observan? Por ejemplo, Víctor observa muy bien y señala que las espadas luego están de pie, luego están acostadas. Por supuesto que sí simbolizan algo, pero ya es muy particular. ¿Ustedes qué más observan? Son dos en lugar de una. A veces una. Y luego, Timoteo, la que sigue. Pedro, ¿cuál es el símbolo de Pedro? A ver, si les dije, ¿no? A San Pablo lo va a representar la tradición artística con una espada, como la Biblia que corta la palabra de Dios, etc. Y a San Pedro, ahora sí, cuando vayan a un convento lo van a ver en los nichos también, en los nichos. ¿Qué imagen está? Podemos hacer acercamiento a la mesa. ¿Qué está sobre la mesa? Sobre la mesa. ¿Qué hay ahí? Una llave. San Pedro tiene las llaves del cielo. ¿Ya la vieron? Es una llave antigua. Ahí está, sí. Exactamente. Mientras a San Pablo lo representan las espadas, o una espada, a San Pedro lo representa una llave, porque él es el que tiene las llaves del cielo, ¿no? Por supuesto, como dice Víctor, podemos hacer análisis de las demás imágenes, ¿no? ¿Qué otras cosas podemos percibir, etcétera? Imagínense este proyecto de Biblia, texto en alemán e imagen. Son dos Biblias en una, con imagen y con letra, ¿no? Pero en el siglo XVI, 1522 el Nuevo Testamento, 1534 el Antiguo. ¿Seguimos? San Juan, etcétera, otra vez tiene un águila, para las primera y segunda de Juan. Y bueno, sí, podemos seguir, es bonita. Apocalipsis, miren, esta es la parte. Apocalipsis lo pintó bien bonito, Lucas Cranach. Ese capítulo, ¿cuál les recuerda? El pasaje de Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2, donde dice: he aquí el Hijo del Hombre trae una espada en la boca. Si ustedes han leído Apocalipsis y recuerdan eso, el Hijo del Hombre viene y trae una espada en la boca y que puede cortar el mal con ella. Y miren, ahí está el Hijo del Hombre con esta espada en la boca, ¿no? Maravillosamente pintó esta parte. ¿Quién está tirado ahí? ¿Es una persona? Sí, no sé. Tenemos que ver el facsímil, allá está. Tenemos que seguir estudiando más a profundidad las imágenes, pero es muy bueno que entre todos podemos sacarle jugo y provecho a la charla, ¿no? y a la exposición.
Pero la idea del Hijo del Hombre va a venir el Hijo del Hombre con una espada en su boca, que simboliza la Biblia, que es corte, va a cortar el mal. Exacto. Lo que se ha tirado ahí es el mal, que la espada, como palabra de Dios, ha cortado el mal, ¿sí? Para un curso de Apocalipsis se antoja tenerlo con interpretaciones modernas más la Biblia de Lutero, cómo fue ilustrado Apocalipsis por Lucas Cranach, el pintor de Federico de Sajonia, allí en Wittenberg, Alemania, ¿no? Seguimos con la que sigue y va a haber más, ¿no? Apocalipsis 3, tenemos que ir al texto para recordar de qué habla, ¿no? Es Cristo como el Cordero de Dios, ¿no? El borreguito que está abajo, ¿sí? El Cordero de Dios que ha sido entregado por... Acuérdense que sí es cierto, para el Apocalipsis, las bodas del Cordero entre Dios y Cristo, ¿no? Es el que trata ese tema muy padre. Un artista, les recomiendo un artista que se llama Demian Hirst, un artista contemporáneo, un artista plástico muy, muy, muy bonito. Él tiene el Cordero sacrificado tratando de representar a Cristo. Véanlo en Google, googleenlo, no les voy a decir cómo lo puso porque él sí hizo una representación del Cordero sacrificado, pero lo googlean al rato que terminamos la charla. No les voy a decir qué puso, ustedes van a ver qué puso como Cordero sacrificado. Demian Hirst, ¿sale? Seguimos. Revelación capítulo 6, ¿sí? Algunos de los jinetes, de los 2 jinetes, de los 4 jinetes del Apocalipsis, que hay 2, etcétera, que están acá. Y sí, el análisis de imágenes es bastante rico para todos nosotros desde nuestra apreciación. La que sigue. Ese es capítulo ¿qué? 7, 8. Muy bien. Y seguimos. A ver, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál fue su pasaje, su primer versículo que se aprendieron de Apocalipsis? O tal vez no se lo han aprendido hasta el día de hoy. Desde niño yo me aprendí Apocalipsis 13:1. ¿Saben qué dice? Apocalipsis 13, vamos a llegar ahí, seguimos. Ahorita que lleguemos, por eso a mí cuando vi la Biblia de Lutero me impactó Apocalipsis 13:1. Ahí está Apocalipsis 7, etcétera, 8, seguimos. Pero el que más recuerdo y el que es más significativo para mí fue 13. Vamos a ir ahorita, vamos a ir para allá. Seguimos. Seguimos. Ahí está, Apocalipsis 13. Hace un acercamiento. ¿Qué dice Apocalipsis 13:1? Ese fue mi primer versículo que me aprendí en la iglesia sobre Apocalipsis. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía ¿cuántas cabezas? 7 cabezas y 10 cuernos. Y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Pero el mar, ¿de qué color está ahí? Verde, ¿no? Este fue el primer pasaje que yo me aprendí de Apocalipsis, y cuando lo vi en la Biblia de Lutero, ilustrado por Lucas Cranach, me sorprendió, ¿no? Porque yo, pues antes, en mi niñez, yo no conocía una Biblia ilustrada. ¿Y cómo alguien se atrevió a representar Apocalipsis 13:1 de esta forma? O todo el pasaje, pero hay que ir a leerlo, hay que ver cómo fue el proyecto de ilustración, muy interesante, ¿no? Ahí está la bestia con sus 13 cabezas, sus 10 cuernos, ¿sí? Seguimos, ya estamos cerrando casi, llegamos a... seguimos porque... atrás un poquito, bueno, un poquito atrás, ¿no? Va a cerrar un poquito, otra, la de atrás, otro poco más atrás. Bueno, no, hasta ahí. Seguimos adelante. Bueno, este es el facsímil que ustedes lo van a poder disfrutar porque está allá en las bancas y antes de irnos lo van a poder tener con ustedes. Este lo venden aquí en México por si lo quieren comprar, ¿no? Sobre la Biblia de Lutero en 1534. Seguimos, vamos a tener más fotos, hay más fotos. Miren, por ejemplo, Génesis 1, cómo está ilustrado, como Dios creador. De este lado está Dios y está la creación abajo. Que la ilustración, la imaginación del pintor, ¿no? Representa a Dios allá arriba, ¿no? Y la creación abajo. Seguimos. Un poquito del Antiguo, el diluvio, miren, para atrás. Texto en alemán y la imagen del diluvio, ¿sí? Seguimos.
Elías, ¿no? Y los 50 varones también fue representado. Seguimos. Esto es muy, muy importante. A ver. Pregunta de examen antes de irnos. ¿De dónde extrajo Lutero? ¿De dónde extrajo la Iglesia Católica Romana su doctrina del purgatorio? ¿De qué libros? Para nosotros, apócrifos. Para los católicos, deuterocanónicos. Judith, ahí están. ¿Qué dice ahí? Ese es el parteaguas entre protestantes y católicos en la Biblia. ¿Qué dice ahí en la primera línea? Apócrifa. ¿Qué libros son? Puedes hacer acercamiento. Judith, Sabiduría, Tobías, Macabeos, Baruch, Esther y Daniel, añadidos de Esther y Daniel. Puede ser un acercamiento donde dice apócrifo. Cuando ustedes se compren la Biblia de Lutero, mira, Lutero le puso a los libros deuterocanónicos, le puso la palabra apócrifo, de dudosa inspiración, porque de ahí se extraían ciertas doctrinas católicas como las del purgatorio. Entonces, y los católicos hoy, ¿quién se cree Lutero para ponerle a nuestros libros deuterocanónicos apócrifos? ¿Quién se cree él? Lo critican, dicen, ¿qué le pasa a Lutero? ¿Quién se cree él para llamar a nuestros libros apócrifos? Pero este es el parteaguas entre protestantes y católicos, que nosotros no tenemos los libros deuterocanónicos en nuestra Biblia. ¿Quién los quitó? Cipriano de Valera en 1602. Pero Lutero los dejó los libros deuterocanónicos en su Biblia, pero les quitó la palabra deuterocanónicos y les puso ¿cómo? Apócrifos, de dudosa inspiración. ¿Y la diferencia entre la Biblia católica y la Biblia protestante? Casiodoro de Reina sí los dejó en la Biblia del Oso, la primera Biblia en español en 1569, sí los dejó y no le puso ninguna palabra de apócrifo. Los respetó como deuterocanónicos y punto. Entonces eso lo van a poder ver ahorita en el facsimil. Es importantísima esa página. ¿Sí? Bajamos, disminuimos. Muy bien, ya está. Wittenberg, 1534, la Biblia completa, los libros apócrifos. Por primera vez le llamaron a los libros deuterocanónicos apócrifos. Nosotros ya crecimos con eso en nuestros oídos. Los libros apócrifos, pues son estos. Lutero no los sacó de la Biblia, los dejó, pero les puso la palabra apócrifo. ¿Sí? Vuelvo a repetir, Cipriano de Valera los quitó en 1602. Casiodoro de Reina los dejó en su Biblia de 1569, los dejó ahí. Muy interesante esta parte y muy impactante esta página. Ahorita le toman una foto con su celular y se la llevan. ¿Sí? ¿Seguimos? Creo que estamos cerrando, ¿no? Sí. Fuentes, ¿de dónde me apoyé para hacer esta exposición? Este libro que se llama Yo pinté a Lutero, que es un libro accesible, y el otro que está en inglés, The Book of Books, ¿no? The Luther Bible. Son las fuentes que yo me apoyé para esta exposición y no tengo más que, si hay preguntas o comentarios, los escucho a ustedes. ¿Tienen preguntas? ¿Tienen comentarios? Exactamente, son las fuentes para rastrear este tema. Y el facsímil que está ahí atrás. ¿Hay preguntas o comentarios con respecto a la Biblia de Lutero? ¿Cómo fue recibida? ¿En Roma? Sí, no, en Roma como una bomba. Por supuesto, en Roma, acuérdense ustedes, muy buena pregunta que la hermana Pati señala, en Roma está prohibido traducir la Biblia. La única Biblia oficial y autorizada por Roma, ¿cuál es? Ya no me pueden fallar, porque llevamos 2 conferencias. ¿Cuál es la única Biblia que leen los católicos? Esta es la tercera. ¿Y hasta cuándo les dieron permiso de leerla en español? La Vulgata Latina. Si tú te atreves a traducir una Biblia a otro idioma, corres el riesgo de ser llevado a la Inquisición, como lo corrió Casiodoro de Reina. Lutero no, ¿por qué? Porque Lutero está siendo apoyado por los príncipes. El pobre de Casiodoro, perseguido totalmente, ¿sí? Ojo, pero esta pregunta es muy buena. La única Biblia autorizada para que leyeran los católicos y los que sabían latín era la Vulgata Latina. ¿Hasta cuándo los católicos se les permitió traducir la Biblia al lenguaje vernáculo, que ya la leyeran en lenguaje vernáculo? Hoy ya la leen. Hasta 1968, con el Concilio Vaticano II. Miren, Lutero, desde 1522 con el Nuevo Testamento y desde 1534 con el Antiguo Testamento, los alemanes ya leen la Biblia en alemán. Los protestantes de habla hispana desde 1569 con la Biblia del Oso, ¿sí?
¿Cuándo los católicos van a empezar a leer la Biblia por primera vez? Hasta el Concilio Vaticano II en 1968. La primera Biblia que ellos van a permitir es la Nácar Colunga, y luego la latinoamericana, que es la que más leen. O sea, ayer, ¿no? Llegan tarde a la lectura de la Biblia porque les permitieron mucho tiempo después la lectura. Pero hoy Lutero les aplaudiría, ¿no? Ya leen la Biblia, ya no tienen purgatorio. Lutero diría, ya hicieron reformas, todavía faltan varias, pero ya hicieron algunas, ¿no? Ya hicieron algunas. Y es algo muy interesante señalarlo, pero ¿cuánto tiempo después? 500 años después. ¿Vale la pena esperar tanto? A veces, ¿quién sabe? 500 años después ya no vivimos, ¿no? Lutero se hubiera muerto y no hubiera visto nunca una Biblia en alemán si no se pone a traducirla, a pesar de que está prohibido. Dice, pues yo me voy a atrever a hacerlo. ¿Sí se entiende? Y él se atrevió a hacerlo 500 años después, y eso es fantástico. ¿Hay otro comentario? ¿Otra pregunta? Joel, ¿no tienes preguntas? Víctor, ¿no tienes? Sobre los libros apócrifos, ¿cuál es la... o sea, cómo se basan como para decir que no fueron inspirados de forma, o de dudosa inspiración? No es que no sean inspirados, pero con ciertas dudas, ¿no? Bueno, en primer lugar, en breves palabras, porque para esto hay que detallar muchísimo. Los libros deuterocanónicos para los católicos, apócrifos para nosotros, a partir de esta Biblia de 1534, ok, el primero en traducirlos a latín fue San Jerónimo, ¿no? Pues los libros deuterocanónicos eclesiásticos, Sabiduría, Judith, Macabeos 1 y 2, añadidos de Daniel y añadidos de Esther, Baruch, claro que ya existían, pero en griego. Entonces, cuando San Jerónimo va a traducir la Biblia en el siglo IV a latín, dice, tengo dos formas para traducir el Antiguo Testamento. El canon alejandrino, la Septuaginta, es un canon que en el año 225 a.C., los judíos de habla griega, los judíos se salen de Jerusalén y dicen, vámonos a Alejandría, que es la capital del imperio de Alejandro Magno en aquella época, porque nos gusta mucho el comercio, nos vamos a ir a vivir a Alejandría, nos vamos de Jerusalén y nos vamos a Alejandría. ¿Y qué va a hacer ahí? Nuestros hijos ya no hablan hebreo, hablan griego. Pues hay que hacer una Biblia para nuestros hijos. Se llamó la Septuaginta. Y la Septuaginta dice, vamos a hacer una Biblia así en griego. La primera traducción de la Biblia del hebreo al griego es la Septuaginta, ¿sí? Y en ella se incluyeron los libros deuterocanónicos, Judith, Tobías, Macabeo, todos estos libros. Año 225 a.C. En el año 95 después de Cristo, los judíos de Jerusalén, los que no están en Alejandría, que dicen, mira, estos amigos tienen una Biblia que le llaman la Septuaginta, pues vamos a hacer una Biblia nosotros, nuestra Biblia, pero la Biblia dice 39 más 7, por los 7 deuterocanónicos. De este lado los judíos, ¿no? Nuestra Biblia solo tiene 39, pero ¿dónde están los otros 7 libros que ellos tienen? No están en hebreo, y como no están en hebreo, no los vamos a poner en nuestro canon, nuestro conjunto de libros de 39, no están, ¿ok? Entonces San Jerónimo tiene un problema, ¿no? Para traducir el Antiguo Testamento tiene dos opciones, del canon alejandrino, de la Biblia alejandrina, o del canon hebreo. Si traduce del canon alejandrino, va a ser del griego a latín. Si traduce del canon judío de Jerusalén, va a ser del hebreo a latín. Como fiel a su traducción, lo hace del canon hebreo. Pero dice, oye, pero ¿qué onda? ¿Qué hago con los libros, con los otros 7 libros que tiene el canon alejandrino? Los voy a meter y les voy a llamar deuterocanónicos. ¿Qué significa eso? Deutero, segundo canon u otro canon dentro del canon oficial. El canon oficial es el de 39 que están en hebreo, pero yo le voy a meter estos otros 7, deutero, otro canon dentro del canon oficial, deuterocanónicos. Pero Lutero dice, sí, yo los voy a llamar apócrifos, porque a la hora de leerlos les encuentro tintes del limbo y tintes del purgatorio, entonces yo no los voy a aceptar como deuterocanónicos, sino como apócrifos. Y Casiodoro de Reina los acepta, y Cipriano de Valera dice, quitémoslo, dejémonos de eso. Tú te puedes comprar una Biblia de estudio que viene con deuterocanónicos o con apócrifos y los puedes estudiar maravillosamente. Brevemente respondí. ¿Qué pasó? Quité el micrófono. Brevemente respondí, pero ahí está. ¿Sí?
Víctor, ¿tienen otro comentario, otra pregunta? Voy a hacer el cierre, un cierre fantástico. Si yo le pregunto, hay una historiadora que se llama Doris Moreno, e inicia su libro señalando, si yo le pregunto a un alemán, ¿quién es el padre de tu lengua?, ¿qué responde? El padre de tu lengua, la paternidad del alemán Lutero. ¿Por qué medio? La Biblia. Si yo le pregunto a un mexicano o a un español, ¿quién es el padre de tu lengua?, ¿qué responde? Dice la historiadora, así inicia su libro. ¿Saben qué va a responder un mexicano o un español? Si hay una respuesta, pero ¿cuál es? El padre de la lengua española, ¿qué respondemos? Cervantes. Exactamente. ¿Por qué? Dice, ¿por qué los alemanes y los ingleses automáticamente ligan el origen de su paternidad, de su idioma, a su Biblia y a su traductor? Los hispanos el habla hispana, mexicanos y españoles, hasta Chile, no. ¿Por qué? Porque ya vimos la historia, ¿no? Nosotros ligamos la paternidad de nuestro idioma a Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Por qué? Porque a Casiodoro de Reina lo corrieron a palos de España. Y fue un país que creció sin Biblia, ¿no? ¿Sí se entienden? No pudo traducir la Biblia en España Casiodoro de Reina, lo tuvo que hacer fuera. Por eso nosotros ligamos nuestra paternidad de nuestro lenguaje a Cervantes. ¿Pero cuándo se escribió el Quijote? En 1605. ¿Y cuándo se tradujo la Biblia al español? 1569, muchísimo antes. Pero ¿por qué nosotros hacemos eso de ligar la paternidad de nuestro idioma, no a una Biblia, sino a una obra literaria como la de Cervantes? Porque en España no se aceptó la Biblia, ¿hasta cuándo? Hasta 1968. O sea, ayer. No se aceptó la Biblia, jamás se aceptó la Biblia. Entonces ligamos nuestra cultura y nuestra lengua a Cervantes y al Quijote, y no, lo dice muy bien este autor, el autor de Las batallas en el desierto, se me va el nombre, inicia esta novela, José Emilio Pacheco, dice, un país sin Biblia, como lo fue España y México, tuvo que ligar su cultura y el origen de su idioma al Quijote y a Cervantes, ¿no? Un país con Biblia, como lo es Alemania y Inglaterra, ligan su cultura a su traductor alemán y a su Biblia, ¿no? La King James y la Biblia de Lutero. Nosotros no así, modo, ¿no? Eso es pero nosotros somos la pulga protestante que sí nacimos con Biblia en ella, y ahí es donde marcamos un poquito la diferencia. ¿Terminamos? ¿Sí? Ven, no hay más comentarios, cerramos. ¿Sale? Muy bien. Gracias a ustedes. Hermanos, vamos a agradar a Dios por medio de nuestras ofrendas y vamos a leer de la segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 7. Cada uno dé como el propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan sus alabanzas al Dios Creador. También nosotros a Él cantamos y alabamos a Cristo el Salvador. Amén. ¿Haces la oración? Te damos gracias, Señor, por estas ofrendas, estos diezmos que se han sido depositados en el alfolí. Señor, te pedimos que sean aprovechados en tu obra, Señor. Te pedimos, Señor, que bendiga los trabajos y las manos de las familias que han ofrendado para tu obra. Te lo dejamos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.
Continuamos, hermanos, con nuestro canto final. El canto es Bellas Palabras de Vida. Muy bien, sí, sí, sí. Cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida, son sostén mi guía. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Escucharlas pecador, bellas palabras de vida. Poderoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida. El cántico sonará, bellas palabras de vida. Bellas palabras de vida, son luz y vida, son sostén mi guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Amén, hermano. Continuamos con la bendición antes de retirarnos. Amados hermanos y hermanas, antes de pedir que Dios nos acompañe, quiero recordarles, hermanos, que las instalaciones del templo ya están abiertas a partir de las 9 de la mañana, tanto los sábados que se graba el culto como en domingo. Hermanos, es tiempo de buscar a Dios. La palabra de Dios nos dice que los tiempos son malos y aunque estamos todavía en pandemia y seguiremos estando porque este virus no se va a ir, necesitamos, más allá de este virus, necesitamos vivir mejor, vivir en paz, vivir amándonos como lo ha ordenado el Señor. Y qué más ejemplo que buscarnos unos a otros y congregarnos. Sí, la tecnología nos ayuda, gracias a Dios por este avance, sin embargo no hay nada como el calor humano. Así que mis hermanos, mis hermanas, seguimos invitándoles para que vengan de forma presencial. Nos despedimos. Bendito Dios, cuántas gracias te damos, Señor, por el privilegio de estar en este lugar. Sabemos que tú no habitas en templos hechos por manos humanas, pero habitas en nuestro corazón, Señor. Y queremos estar juntos para adorarte, para bendecirte. Gracias por este privilegio. Y te rogamos ahora, Señor Dios nuestro, que pongas tu mano sobre cada uno de nosotros, que sigas a la cabeza de nuestras familias. Queremos ser salvos, Señor. Queremos encontrarte
en la resurrección. Padre amado, te pertenecemos. Así pues te rogamos que ahora que se ha terminado este momento de adoración, sigas con nosotros, que vayas con nosotros en estos caminos polvorientos, Padre, en esta sociedad tan llena de matices. Te rogamos, Señor, que tú estés en medio de nosotros, que podamos disfrutar de tu presencia, de tu compañía, de tu dirección, de tu guianza, pero sobre todo, Señor, que sigas, como dice tu palabra, sigas tomándonos, Dios, de la mano y nos enseñes a caminar, porque todavía somos niños, Señor. Ten misericordia de nosotros, Padre. Rogamos abundante bendición para tu siervo Lemuel, Señor, para que él siga conociendo más de la historia, Padre, pero también de ti, en medio de estos momentos, de estos datos históricos. Tú sigues hablándole. Gracias, Padre, te rogamos que sigas con él y con cada uno de nosotros. Señor, rogamos, seguimos insistiendo por la salud de nuestros hermanos enfermos, su paciencia, Padre, si es que aún has de conservarnos en esta condición. También rogamos por aquellos hermanos y hermanas quienes están necesitando trabajo. Padre, sabemos que tú eres el proveedor de todo, pero también el trabajo nos dignifica. Así que seguimos orando a ti, Padre, rogándote que tu misericordia nos alcance. Así pues, Señor, rogamos que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones, nuestras mentes en Cristo Jesús. Y te rogamos, oh Padre, que nos des permiso de volver a la siguiente reunión, porque todo esto lo pedimos y lo agradecemos en el nombre precioso, dulce de tu Hijo, Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él la gloria, Padre. Amén. Amén. Estamos despedidos. Bueno, pues vamos a mostrar la Biblia. Amigos y hermanos, si después de haber presenciado este culto, tú sintieras el llamado de Dios para una reconciliación con Él, yo te invito para que hagas conmigo esta oración. Señor, reconozco que tú has estado en mi vida desde siempre, pero yo no lo había notado. Ahora te doy gracias por todo tu amor, Señor, que me has salvado. Y quiero invitarte, Señor Jesucristo. Abro las puertas de mi corazón para que tú entres y formes parte de mi vida. Quiero tener una relación contigo, Dios. Te pido que perdones mis muchos pecados. Yo me arrepiento de todos ellos. Y quiero que vengas a limpiar mi vida y a morar en mi corazón. Dame una nueva vida, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, tu Hijo amado, mi Salvador. Amén. Queremos invitarles para que ahí en el Facebook o en el YouTube, donde se publica este video, todos los videos, queremos invitarles, ahí va a aparecer un número telefónico y con confianza, si quieres venir aquí al templo presencial, poco a poco, lo hacemos con medidas de seguridad, o si quieres solamente a través de la tecnología, llámanos, comunícate con nosotros, estaremos dispuestos a escucharte, a apoyarte también, para que tu vida también enriquezca la vida de esta iglesia. Gracias.